Buenas tardes, junto con Richard Jiménez, Sebastián Gaete, Lilian Garay, Lucas Méndez, Byron Valenzuela, Matías Herrera y quien les habla, Nicolás Castillo, vamos a presentar una breve tesis sobre el libro El caso de Charles Dexter Ward. Nosotros presentaremos una tesis argumentativa en contra de Charles Dexter Ward, en la cual cada uno de nosotros hará una caracterización de un personaje de la historia, desde sus puntos de vista y con su respectiva evidencia. Yo presentaré y leeré un resumen del libro. El libro nos presenta desde un comienzo a un protagonista interesado en las antigüedades, las reliquias y la historia. Es normal esperar de este personaje un interés por lo que desconoce y una ansia por obtener conocimientos. La historia comienza con un Charles Dexter intrigado, debido a que encontró información sobre un antepasado desconocido. Al indagar sobre él, descubre un oscuro pasado, lleno de sospechas sobre magia negra y necromancia. Como es lógico, Charles comienza a investigar, sin imaginarse el destino que le espera y la pesadilla que desatará sobre sus cercanos y toda New Providence. El desenlace de la historia culmina en la muerte de Ward, la reanimación y posterior muerte definitiva de Curwen, y la paz generada por haber acabado con un inconmensurable mal. Hola, yo soy Sebastián Gaete. Les voy a hablar sobre la obsesión de Charles Dexter Ward. Antes que todo, ¿qué es una obsesión? Bueno, una obsesión es un estado de una persona que tiene una fijación hacia un objeto, ideología, etc. permanentemente. La obsesión de Charles se puede encontrar al principio de la historia, en el momento en que Charles comienza a investigar sobre su antepasado, Joseph Curwen. Y esta culmina cuando comienza a practicar la magia negra. Ahora les voy a hacer una breve caracterización de un personaje de la historia. En este caso voy a representar a la señora Ward y les voy a dar un breve relato. ¿Qué tal? Yo soy la señora Ward, la madre de Charles, y les vengo a hablar sobre mi hijo y de cómo todo esto lo hizo caer en la muerte. Todo esto comenzó cuando Charles se enteró de ese tal Joseph Curwen. Todo esto lo hizo que su personalidad se volcara. Él comenzó a estudiar sus documentos, a leer sus historias, a tal punto de que se quedaba encerrado en su cuarto. Ni comía, no dormía. Todo esto por esa loca obsesión con su antepasado. Era tal la obsesión que nos cambiamos de casa para encontrar los documentos y un cuadro que él estaba buscando. Luego de que él se fuera y no volviera a ver más, mi esposo me contó que él había muerto. Luego de que haya ocurrido todo esto, mi esposo me dijo que ese tal Joseph Curwen había sido acusado de magia negra antiguamente. En ese momento sospeché que mi hijo había perecido ante esa magia y por culpa de ese antepasado murió. Yo como madre puedo concluir que esa obsesión le afectó negativamente a su vida y lo podemos ver en el resultado: la muerte. Ahora les voy a leer unas citas que evidencian esa caracterización. Cita número 1. Charles Ward, como hemos visto, averiguó en 1918 que descendía de Joseph Curwen. No es de extrañar que inmediatamente brotara en él un profundo interés por todo relacionado con ese misterio, ya que los vagos rumores que habían acerca de aquel personaje
habían adquirido para él una importancia vital desde el momento en que supo que por las venas de ambos corría la misma sangre. Cita número 2. Pero sí solía expresar una seria curiosidad por lo que realmente había ocurrido hace siglo y medio en la granja de Pawtuxet, cuyo emplazamiento trató inútilmente de localizar por averiguar qué clase de individuo había sido Joseph Curwen. Cita número 3. Aquella noche, Charles Ward no se acostó. Pasó hora tras hora leyendo los documentos y el libro recién descubierto. Y cuando se hizo de día, continuó leyendo. Por petición suya, se le enviaron las comidas a su habitación y solo salía de esta por unos momentos, cuando llegaron los obreros encargados de instalar en el estudio el panel con el retrato. Puedo concluir que la obsesión que adquirió influyó negativamente en la historia. Todo esto hizo que se generara el evento gatillante del texto. Mi nombre es Byron Valenzuela y hoy vengo a presentar sobre el ocultismo. Primero partamos por definir qué es el ocultismo. Se le define como el estudio de diversas prácticas misteriosas de carácter dogmático que abarcan los hechizos, magias o la alquimia. Ahora me pondré en el papel del padre de Charles. Mi hijo, Charles, desde pequeño demostró un gran interés por los libros. Él era un gran lector, constantemente buscaba la manera de conseguir información acerca de artefactos u objetos históricos. Sin embargo, a él siempre le interesaron los temas de carácter del ocultismo. A pesar de que siempre se relacionó con estos temas, Dexter últimamente se ha comportado de una forma inexplicablemente extraña. Si bien era muy curioso e inteligente, le acomplejaba hablar de manera fuerte. Luego de un tiempo empezó a cambiar, pasó a comportarse de una forma muy extraña y dedicaba todo su tiempo a la búsqueda de información de ciencias oscuras, hechizos, brujerías. Posteriormente, su cuerpo presentó trastornos físicos demasiado complejos. Lo último que llegué a saber de él fue gracias al Dr. Willett, quien me hace saber por medio de una carta que mi hijo se encontraba descansando en paz. Ahora pasaré a hablar las citas, en este caso las evidencias, que corroboran esto. Página 13. Abandonó repentinamente el estudio del pasado para dedicarse a las ciencias ocultas, cuando se negó a prepararse para el ingreso de la universidad. Página 13. Es innegable que durante el invierno de 1919 y 20 se operó una gran transformación en él. A partir de entonces interrumpió totalmente sus estudios y se lanzó de lleno a clases en un parado de bucear de temas de ocultismo. Página 38. Procuró dejar caer en varias ocasiones ciertas observaciones acerca de los valores químicos de los bálsamos contenidos en las momias. Mi nombre es Dylan Garay y voy a hablar sobre las artes oscuras dentro del libro El caso de Charles Dexter Ward. Las artes oscuras son una rama del ocultismo. Hablan principalmente de la nigromancia y la magia negra. Voy a hacer una pequeña caracterización para contextualizar lo anteriormente dicho con la tesis grupal. Buenas tardes, mi nombre es Marinus Will. Soy el médico de la familia Ward desde hace años. Y en todos mis años de servicio no había presenciado nada como lo que vi cuando Ward estaba estudiando por mí. Como amigo de Ward, pude detectar inmediatamente el cambio de personalidad que presentó al comenzar a estudiar a su antepasado Joseph Curwen. En primer lugar, sus estudios le llevaban demasiado tiempo. Pasaba encerrado en su desván. Era mucho más retraído y asocial. Pero eso no era lo que realmente me preocupaba. Lo que realmente me preocupaba era el estudio
reciente que presentaba sobre nigromancia y alquimia. Realizaba invocaciones en su casa y tenía aterrorizados a sus familiares. Desde un comienzo, él me mostraba sus avances, los avances en su estudio sobre Gurwen. Pero luego de ese viernes, no me contó nada. Se trasladó al bungalow y su actitud cambió repentinamente. Decidí irrumpir en el bungalow, ya que esto estaba llegando demasiado lejos. Y al investigar, descubrí cosas horribles. Aparte de muchos documentos que contenían la letra de alguien que ya no era, de Charles Dexter Ward, así que hacían alusiones a invocaciones de seres fuera de la esfera y cosas por el estilo, encontré criaturas horripilantes. Y en un cuarto encontré un pentagrama en el suelo, con un polvo en el centro. Habían máquinas de tortura medievales y grabados por todos lados. Era evidente que ese cuarto estaba siendo utilizado para cosas que están fuera de este mundo y de nuestro entendimiento. Ahora voy a leer las citas textuales que refuerzan la tesis. Había también símbolos grabados en el suelo, entre los cuales destacaba un enorme pentágono que ocupaba el centro exacto de la habitación, y sendos círculos de unos 3 pies de diámetro situados en un punto equidistante de cada una de las 4 esquinas del cuarto. Página 124. En una de ellas reconoció inmediatamente lo que la señora Ward reconoció como el canturreo que su hijo profirió aquel Viernes Santo del año anterior, y que una autoridad de la materia había descrito como una terrible invocación a los dioses secretos. Página 130. Pero, ¿qué era aquel viento frío que se había levantado al son de su invocación? Las lámparas chisporroteaban como si fueran a apagarse, y por unos instantes la oscuridad se hizo tan densa que las palabras esculpidas en la piedra de los muros casi desaparecían de su vista. Página 131. Hola, soy Nicolás Castillo y vengo a hablar del repentino cambio que tuvo el joven Charles Dexter basándome en el personaje del primer mayordomo de la familia Ward. Buenas, soy el primer mayordomo de la familia Ward y vengo a hablar del cambio de ánimo, del cambio que tuvo el joven Charles Dexter. En primer lugar, el señorito Charles presentó cierto cambio de actitud desde que llegó de ese extraño viaje al extranjero. Cuando regresó se notaba distante, solitario. Pedía que le llevara la comida hacia arriba y nunca salía de su habitación. Y no dejaba que nadie entrara a ella, y solo él podía dar el permiso a que pasáramos. Sin embargo, cuando se mudó al desván de esa casa, todo fue cambiando con el pasar de los días. Se sentían ruidos, gritos de otro mundo que no dejaban dormir por las noches. Costaba dormir. Se sentían rasguños entre las paredes. Y nada fue igual hasta ese fatídico día de Viernes Santo. Estaba cayendo la noche y de pronto un gemido que se transformó en un grito inundaba la casa. De pronto una neblina tan densa que no se podía ver ni a 1 metro de distancia. La señora fue a ver qué estaba haciendo el hijo, pero se desmayó en el acto. Yo miraba atónito desde las escaleras hasta que llegó el joven, el señor de la casa, preguntando qué estaba pasando, mientras todavía se escuchaba esos gritos tan abrumadores que todavía los recuerdo hasta hoy en día. Todo pasó. Y desde ese instante el jovencito nunca fue igual. Cuando el doctor Willett llegó y le dijo a la señora que se tomara unas vacaciones en Atlanta City, el jovencito aprovechó esa estancia para cambiarse de lugar al bungalow que había comprado en las cercanías de Paulstead. Y ahí vi lo más escabroso que pude haber visto en mi vida. En los ojos del jovencito, las llamas del Averno flameaban. No sé cómo explicarlo. Ahora va saliendo de mi personaje,
Voy a explicar las citas que saqué. Cita 1. Oscurecía y Charles Dexter Ward había llegado a casa. Una escuela de alienistas, algo menos conservadora que la del Dr. Lehman, afirma que el origen de la locura de Ward coincide con su viaje a Europa. Creen que si bien estaba sano cuando partió, la conducta que manifestó a su regreso implicaba una conducta desastrosa. Cita número 2. Era el día Viernes Santo, circunstancia que los criados no dejaron de comentar, y que otras personas consideraron mera coincidencia. A última hora de la tarde, el joven Ward comenzó a repetir una fórmula en voz más alta que la de costumbre, al tiempo que quemaba alguna sustancia cuyo olor extremadamente acre se difundía por toda la casa. Cita número 3. Inmediatamente después de que estas palabras resonaran atronadoras en toda la casa, se produjo un momentáneo oscurecimiento de la luz del día, a pesar de que aún faltaba una hora para la puesta de sol. Página 80. Cita número 4. Abrió la puerta para que saliera el joven Ward, pero a la mañana siguiente presentó su renuncia de la señora. Dijo que había visto un brillo diabólico en los ojos del señorito Charles, que aquella no era forma de mirar a una persona honrada y que no estaba dispuesto a pasar ni una sola noche más en aquella casa. Página 86. Hola, soy Lucas Méndez y hablaré en contra de Charles Dexter Ward y abordaré el tema de sucesos extraños. Y ahora haré la interpretación de mi personaje. Hola, soy Thomas Thompson y yo pienso profundamente que Charles es una amenaza para todos nosotros, incluso hasta el continente entero. Este individuo, desde su llegada a Bungalow, siempre ha sido una persona muy extraña. Incluso sus asistentes, que si mal no recuerdo, uno era un mulato y el otro era un barbudo con anteojos. Ellos, al igualmente que Charles, dan un sentimiento tétrico y eso a uno le afecta demasiado. Y repasando los hechos, un pariente lejano de mi abuelo le ha contado lo siguiente: que en estos lugares, que en estas planicies, había un hombre sorprendente y enigmático. No se sabía cuál era su profesión, pero se logró deducir que él era un gran alquimista. Pero se recorrían rumores que él practicaba la magia negra. Cuando yo lo escuché de mi abuelo, yo me quedé sorprendido. Ya que soy un hombre de Dios, yo quedé impactado y lo hallaba inaceptable. Incluso se decía que él hacía experimentos en su granja. Se escuchaban gritos y a mitad de la noche había luces arriba, de diferentes colores. Y observando al Charles, como es ahora, hace las mismas acciones que el hombre que acaba de mencionar. Y por lo tanto a mí me preocupa y me espanta. Y incluso los sucesos que han pasado últimamente, que serían los casos de vampirismo, las profanaciones de tumbas, incluso los breves temblores y torbellones que han pasado últimamente, de alguna manera están relacionadas. Sé que es una superstición, pero estoy seguro que Charles esconde algo. Algo tan, pero tan terrorífico, que podría espantar al hombre más firme y cuerdo que jamás haya existido. Y ahora, saliendo del contexto de mi personaje, anunciaré las evidencias. La primera evidencia comienza así: merodeadores nocturnos sorprendidos en un cementerio. Robert Hart, vigilante nocturno del cementerio del norte, sorprendió esta madrugada a un grupo de varios hombres con una camioneta en la parte más antigua del recinto. Ahora con la segunda evidencia. Varias personas que regresaban tarde a sus hogares y con las ventanas abiertas fueron atacadas por una extraña criatura, y los que han sobrevivido descubrieron que la criatura era alto, delgado, de ojos ardientes y que clavaba sus dientes en la garganta o en el hombro de su víctima y chupaba su sangre vorazmente. La tercera evidencia. Ward, por su parte, trató de mostrarse amable con sus vecinos, pero solo consiguió despertar una gran curiosidad sobre ellos con sus continuas referencias a experimentos químicos. Buenas tardes, era el segundo mayordomo de la familia Ward y vengo a hablarles sobre Charles Dexter, que ya no era el mismo y podría causar daños. Antes de entrar a esa casa a trabajar... Buenas tardes, era el segundo mayordomo de la familia Ward y vengo a hablarles sobre Charles Dexter, que ya no es el mismo y podría causar daños. Antes de entrar a esa casa a trabajar, el anterior mayordomo me contactó, me dijo que debería tener cuidado, que habían horrores en esa casa y que sobre todo debía tener cuidado con el señor Charles, que ya no era el mismo y presentaba un brillo sombrío en sus ojos. Cuando realizaba mi labor de sirviente,
Él tenía gestos que no eran propios, pasaba la mayor parte del tiempo en su biblioteca. Apenas salía, un día llegó, inmediatamente entró. Al rato se escuchó un grito y al ver que lo que estaba pasando, salió y sin decir nada, me despidió. Ese mismo día le dije al doctor que se podría curar lo que fuera que tuviese. Prueba 1. El mayordomo parecía muy afectado por algo que había visto en los modales y el aspecto de Charles. Prueba 2. El señorito Charles no había vuelto a ser el mismo desde que salió aquel día por la biblioteca sin decir una palabra. Prueba 3. El mayordomo vio la expresión febril y quedó impresionado. Hola, soy Matías Herrera y estoy en contra igual. Hablaré sobre la profanación de tumbas y representaré un personaje del libro llamado Robert Hart. En primer lugar, definiré lo que es la profanación. La profanación es una falta de respeto hacia el ámbito religioso sagrado. Por lo tanto, la profanación en el libro es la extracción de los cuerpos que están descansando y una falta de honor hacia ellos. Nuestro personaje. Buenas tardes, soy Robert Hart. Ejerzo el oficio de guardia del cementerio de la zona norte. En primer lugar, en uno de mis años de trabajo, me vi involucrado en ver cómo unas personas me rodeaban por la parte antigua del recinto. Me sorprendí un poco y en mí creció una duda. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué están haciendo acá? Así que me acerqué para indagar un poco más sobre el tema, pero aparentemente se percataron de mi presencia. Se dieron a la fuga en una camioneta. Llegué donde ellos estaban, observé el sepulcro e inevitablemente noté que se habían robado un cuerpo. Arrancaron junto al cajón con el cuerpo colgado. Después de unas semanas sucedió lo mismo, pero esta ocasión fue Ezra Whedon y los malditos destrozaron su lápida. Después de un tiempo cesaron los acontecimientos, lo que me alivió profundamente. Pero exactamente hace 10 meses vi a otro sujeto con una pala. Lo perseguí, pero este se dio a la fuga por la entrada principal. Fui al lugar del hecho, pero aparentemente no causó ningún daño. Concluí que quizás estas horribles fechorías podrían haber sido realizadas por la misma persona. Fuera del personaje, leeré las citas textuales. Cita 1. Al parecer llevaban un largo rato trabajando antes de ser descubiertos, ya que el vigilante encontró posteriormente una fosa abierta junto al camino de Almonds Field, donde hacía mucho tiempo que ha desaparecido la mayoría de las lápidas del cementerio antiguo. La fosa estaba vacía y su habitación no responde a ninguna inhumación de las registradas en los archivos del cementerio. Cita 2. El sargento Riley de la policía local, tras visitar el lugar de suceso, ha manifestado que, en su opinión, la fosa fue excavada por contrabandistas de bebidas alcohólicas que se proponían ocultar en ella su alijo. Hart declaró más tarde que creía que el vehículo se había alejado en dirección a la avenida Rochambeau, pero que no podía afirmarlo con seguridad. Tercera cita. El primero de los incidentes, al parecer, una tentativa frustrada de enterrar alguna cosa, ocurrió en el mes de marzo del año pasado y se atribuyó entonces a contrabandistas de bebidas alcohólicas en busca de un escondite para su hijo. Es muy posible, afirma el sargento Riley, que este tercer caso sea de naturaleza similar. La policía está desplegando una gran cantidad de vistas a identificar a los responsables de estos sucesos. Como grupo concluimos que Charles se ve involucrado en estas situaciones tan negativas inconscientemente por sus caprichos y obsesiones con Cromwell.
Además, que los puntos que elegimos como grupo están relacionados, ya que sin uno no podría desarrollarse el otro. Muchas gracias por su atención.